Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, feliz nuevamente de estar en nuestro nuevo episodio de Punto de Encuentro. Hoy tenemos un espacio muy particular porque para mí es un reconocimiento de muchísimos años de conocimiento, muchísimos años de vernos las caras y bueno, hoy después de, no sé, 20 años nos estamos reencontrando a través de las pantallas con Kenya Gutiérrez. Kenya es una persona que trabajó conmigo hace muchísimos años en el mundo laboral y hoy nos une totalmente distinto, que es este camino de la transformación de lo que nos ha llevado la maternidad. Y la tenemos invitada hoy para trabajar un tema que una vez que la escuché en un curso que estuvo ella impartiendo junto o con la mano de Yvonne la borda, nada más y nada menos, tocó un tema que para mí es wow, 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 y me encantó además cómo lo trabajaste, y por eso eres hoy la invitada para nuestro episodio de Punto de Encuentro. Vamos a hablar sobre el impacto de la violencia invisible en la infancia. Kenya, un placer tenerte con nosotros. Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Litben. Muchísimas gracias, Lisette. Yo encantada de estar en este espacio. La verdad que me sorprendió muchísimo la invitación, pero estoy muy contenta porque a través de sus redes también puede llegar este mensaje que a mí me ha marcado muchísimo. Es un camino de transformación, como ya mencionaste, de la mano de Ivonne Laborda, y el tema precisamente de la violencia invisible en la infancia me ha tocado muy, muy, muy directamente y es algo en lo que trabajo todos los días para no repetirlo y precisamente para visibilizar el impacto que causa en nuestra vida adulta, en nuestra vida como padres, en nuestra vida laboral y en todas las relaciones que tenemos con las personas. ¿Y qué es esa violencia invisible, Kenya? Pues mira, la violencia invisible precisamente es algo que es tan sutil que no te das cuenta. La violencia invisible es todo ese tipo de cosas que le hacemos a los niños cuando, por ejemplo, estamos muy ocupados y llegan y nos dicen, mamá, mira esto, no, no, ahora no puedo. Mamá, es tal cosa, no, 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 dame que tengo que ir a poner la ropa de la lavadora. Entonces, cuando estas cosas se hacen muy repetidamente, esto va generando un impacto en los niños que para nosotros es imperceptible, pero la sensación que tienen los niños es, no valgo, mamá no me da el tiempo, todo lo que hace es mucho más importante que mi necesidad. Cuando les pido algo, cuando voy a mostrarle un dibujo súper ilusionado y dice, te ha salido de la raya. Todo ese tipo de comentarios que hacemos a diario porque bien estamos muy ocupados, porque estamos cansados, porque estamos enfadados, porque hemos tenido un mal día, pues repercute en eso. Y cuando empiezas a trabajar realmente en tu interior, te das cuenta que has sido víctima de violencia invisible, la mayoría de los seres humanos, y que muy posiblemente también lo estés impartiendo con tus hijos o con todos los niños a tu alrededor y no nos damos cuenta. Entonces son esa serie de actos muy pequeñitos que son imperceptibles, pero que realmente a mí me ha servido todo este camino para irlo reconociendo y reparando y poner como el freno de mano y decir, oh, aquí está pasando esto y retrocedo o si ya lo he cometido, pedir disculpas, nombrar las cosas, me siento así, me siento así, esto no es por ti, para que esta corrección el niño se dé cuenta de que no ha hecho nada malo, sino es algo que tiene mamá. Es ese tipo de cosas.
Kenya, a mí me pasa que particularmente en el estilo de la maternidad que ahora existe o de lo que queremos hacer consciente quienes estamos en este ámbito, se habla mucho de las diferencias que han habido en los modelos de crianza del pasado, de los que nosotros fuimos parte y obviamente fuimos Ujú. criados bajo seguramente de esos modelos, y el modelo de hoy. Y a veces entra la confusión cuando se trabajan temas como el que tú estás conversando, donde se habla de que, bueno, nosotros tampoco salimos traumatizados, o sea, nosotros nos pasaron esas cosas y, bueno, esas eran las herramientas y lo que tenían a primera mano nuestros papás y lo hacían de manera inconsciente, ¿sí? Ujú. Y ahora ha habido como una línea muy fina entre hacer consciente todos esos actos que quizás nos marcan y hacen una diferencia en quienes somos hoy, pero también hay una diferencia muy finita en a dónde llega como permitirnos en esos papás permisivos, ahora todo es paz y amor, como que esos papás ahora demasiado hippies, ¿sabes? Ujú. Que la libertad y el libertinaje. ¿En qué momento o dentro de tu transitar en esta formación, en ese estar consciente, como tú bien lo dijiste, sabes que no hay límite, o sea, que el límite está claro, que se tienen que establecer límites para decir, no, pero tampoco es que yo no voy a levantarle la voz, no voy a perder quizás a veces los cabales porque somos seres humanos, Ujú. a esa conciencia para no generar violencia que deje huella. Es que muchas veces yo creo que se ha confundido el término de crianza consciente precisamente porque la gente lo ve como muy hippie. O sea, cuando hablan de yo soy una mamá consciente, es una mamá que no regaña, una mamá que está siempre en modo zen, una mamá que no se enfada, una mamá que no se cansa, una mamá que deja al niño que se acueste a la hora que le da la gana, una mamá que deja al niño que se levante a la hora que le da la gana. Y eso no es así. O sea, una crianza consciente realmente es establecer límites claros, respetuosos, para que el niño, a medida que va creciendo y se va desarrollando, sepa hasta dónde puede llegar. ¿Que quiere explorar y tal? Sí, puede explorar porque todo niño es curioso y tiene que explorar, pero hay que acompañarlo de la mano para ir diciendo, esto es peligroso, te puede pasar tal cosa, como decirle las consecuencias de las cosas que pueden ocurrir y establecer los límites, por ejemplo, de irse a dormir o necesitamos descansar o necesitamos levantarnos pronto para ir al cole y ese tipo de cosas. Pero el malentendido que hay con que una crianza consciente permite todo, no, o sea, hay que aclarar que no es así. Precisamente el término crianza consciente va más enfocado a la conciencia que cogemos los padres con los actos que estamos ejerciendo o cómo estamos reaccionando con lo que están haciendo los niños. Si, por ejemplo, los niños gritan y yo grito más fuerte, ¿qué pasa? Es que en algún momento a mí no me permitían gritar, a mí no me permitían expresar una emoción de frustración, de enfado. Tú lo puedes dejar gritar y le puedes decir, corazón, yo entiendo que estás enfadado, validar lo que está pasando. Yo entiendo que estás enfadado porque nos vamos del parque, porque te quitaron el juguete, porque y darle la vuelta a eso, pero validar siempre la emoción que tiene, porque todas las emociones lo que hacen es traernos el mensaje de que hay un malestar o de que hay una sensación agradable, por ejemplo, con la alegría o lo que sea, ¿no? Pero las emociones vienen como por ese momentito por ese espacio de tiempo, hacen su mensaje y según nuestra vivencia y cómo lo hemos transitado durante nuestra niñez, prácticamente según eso es que vamos a reaccionar. Entonces, el hacernos conscientes de eso es donde está la diferencia. Cuando tú hablas de que tú efectivamente a ti ese proceso te ha llevado muy a reconocerte, primero, esa etapa de tu vida y adicionalmente hoy estar consciente. Bueno, no te ha tocado fácil porque te ha tocado hacerlo consciente hace dos personitas que son tus hijas. Ujú. Además te tocó en partida doble a la vez, al mismo Y son momento, ¿no? totalmente diferentes. Así es, bueno, para que sepan, bueno, que ella tiene unas morochas mellizas de 5 años, Ujú. ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, te ha tocado vivirlo y transitarlo. Es distinto, por ejemplo, en mi caso, que son dos personajes en edades distintas, Ujú. con una manera de manejarlo o de gestionar esas emociones de manera diferente. ¿Cómo ha sido ese transitar
de esa conciencia con dos personas de la misma edad, con dos circunstancias exactamente iguales porque están en el mismo momento de vida, y cómo ha Ujú. sido saber diferenciarlas siendo tan diferentes ellas en sus personalidades. Mira, al principio yo creo que yo llegué a la maternidad con un sueño muy rosa, ¿no? De que yo quería ser mamá, todo bonito, mi foto de la familia feliz llegaba hasta la foto. O sea, mi familia era hasta que estaba embarazada con mi pareja y a lo mejor nacían los niños y hasta ahí llegaba la foto, ¿no? Entonces, el día a día, esos 2 primeros años de mi maternidad fueron súper duros porque yo como que me dejé llevar mucho por la experiencia de los que ya eran mamás, o sea, de mi mamá, de mi hermana, de amigas, de primas, tal, ¿no? Y muchas veces, aunque yo veía diferencias en las niñas, y aquí fue muy marcado porque siempre una, cuando eran muy bebecitas, una iba como que 2 semanas o 3 por delante que la otra, ¿no? O sea, aprendía a caminar 2 semanas o 3 más rápido que su hermana. Aprendió a hablar 2 semanas o 3 más rápido. Ahora a los 5 ha mudado un diente y la otra todavía no tiene ni siquiera un diente flojo. O sea, todavía se ve mucho el cambio. Y claro, al principio yo las trataba muy iguales porque, bueno, pues por comodidad, el agotamiento también, ¿sabes? Como que las vas llevando a las dos por igual. Y a medida que fueron creciendo, pues ya fui observando más cuáles eran los intereses de cada una. Como te digo, en mi caso son dos niñas que se parecen físicamente, no son iguales, pero de carácter son totalmente diferentes. Una es súper motriz, le gustan todos los juegos de correr, de saltar, quiere jugar al fútbol, necesita eso, movimiento todo el rato. Y la otra es muy creativa. Vamos a jugar a las muñecas, vamos a jugar a los peinados, vamos a dibujar, muchas cosas de manualidades. Entonces, bueno, pues aquí toca apoyarnos entre mi marido y yo. Unas veces pues vamos jugando al fútbol, otras veces vamos jugando a las muñecas, ¿sabes? Nos hacemos peinados o pues este tipo de cosas. Y pues eso, o sea, el hacerte consciente de que a pesar de que son de la misma edad, son tan diferentes y darle a cada una lo que medianamente puedes y cada día mejorarlo, pues a mí me ha ayudado un montón, porque te ayuda a conectar más con ellas, te ayuda a conectar más también con lo que yo siento. O sea, a mí, por ejemplo, esta que es muy activa, yo digo que cuando yo era pequeña era exactamente igual a ella. O sea, yo me imagino y yo siento muy dentro de mí que yo era muy parecida a ella, porque con ella es con quien más choco. Ella es la Mm. que más me desborda emocionalmente, ¿no? Entonces, con ella tengo que hablar más, tengo que darle la vuelta, con ella he aprendido como a ser más paciente, a estar más presente y pues ir aplicando poquito a poco las 4 raíces que nombra Ivonne, ¿no? Dar presencia, validar emociones, nombrar la verdad de lo que te está pasando a ti como adulto y lo que le está pasando a él como niño, y la intimidad emocional. Yo creo que en este último año y medio que hemos estado en la formación con Ivonne, me ha ayudado muchísimo a aplicar eso, que me costaba y que muchas veces me sigue costando por el cansancio, por las diferentes actividades que uno tiene, pero bueno, no pierdo la esperanza porque para mí este es un camino de convicción. O sea, para mí este es el camino que yo quiero seguir. Kenia, me encanta lo que dices porque al principio cuando decías el tema de la crianza consciente, eh, y eso es siempre, nosotros llegamos a la conclusión en todos los episodios, sobre todo que tienen que ver con la maternidad, que uno siempre va, uno como mamá, por ejemplo, yo como mamá, y así comenzó mi proceso también de integrarme a todo eh, sí, proceso interno de conocerme, porque yo llegué diciendo, yo quiero ser la mejor madre para mis hijos, este, pero siempre buscando como en el afuera, ¿no? ¿Cómo Ujú, yo hacer para que darle a mi hijo esto? ¿Cómo yo hacer para darle a mi hija esta? Y a la final, como tú dices, la crianza consciente es para adentro. ujú. ¿Por qué? Porque es ese reflejo, la maternidad a mí me refleja, tú misma la estás diciendo, con tu hija, la más motriz, te da esa incomodidad, es con la que más
tienes ese, porque te está reflejando algo y quizás con tu otra hija que es más creativa, entonces te genera otro tipo de cosas, pero todo tiene que ver con uno. Entonces esa conciencia de comprender, ok, ¿quién soy yo? ¿Qué me está haciendo mi reaccionar con respecto a esto? ¿Qué es lo que... Entonces, para unirlo con el tema de hoy, que es el impacto de esa violencia invisible en la infancia, porque claro, apenas empezaste a hablar de la violencia invisible, ya me empieza a generar culpa, porque muchas veces yo no he tenido tiempo de atender a mi hija porque estoy trabajando, o muchas veces estoy en el celular, o muchas veces no la veo a los ojos a mi hijo. ¿Qué es lo importante aquí, según entiendo, y eso quiero que me lo reafirmes? No es el hecho de que entonces yo tengo que estar 100%, 24/7, con mi hija todo lo que quiera, o con mi hijo, y emocionalmente, sino poder conversar y explicarles a ellos, mira, validar también mi emoción, validar qué es lo que está sucediendo conmigo y desidentificarlos a ellos, digamos, eso es una palabra, no sé, con lo que yo les estoy transmitiendo, entender, ok, esto no es tuyo, esto es mío. Pero ayúdanos un poquito allí, Kenia, a primero bajar esa culpa, porque te digo, al principio me dije, ay, no, ya le estoy haciendo una violencia invisible a mis hijos. Ayúdanos ahí a comprender cuál es esa diferencia, qué puede hacer la diferencia de nosotros como madres y como padres en no estar perpetuando una violencia cuando tenemos este tipo de comportamiento de que no tenemos tiempo, que bueno, muchas veces obviamente con el movimiento de la vida, pues nosotros estamos involucrados en nuestras actividades. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto para que eso no perpetúe una violencia, digamos, invisible? Sí, aquí es súper importante lo que acabas de decir. Es imposible que estemos 24/7 con nuestros hijos. O sea, eso no puede ser. Y el tema de que cuando empiezas a escuchar que la violencia invisible son este tipo de actos tan sutiles que no nos damos cuenta, pues genera mucha culpa. Y es normal. O sea, siempre se ha dicho que la maternidad viene de la mano de la culpa. Pero aquí más que generar culpa es hacernos responsables precisamente de lo que nos está pasando a nosotros, de cómo nos estamos sintiendo, de cómo vamos enseñando a nuestros hijos de que nosotros también somos importantes, de que nosotros también necesitamos descansar, de que nosotros también necesitamos a veces momentos a solas. Y no quiere decir de que le voy a decir a mi hijo, por lo menos ahora de 5 años, que todavía no entienden mucho cuando tú le dices, mamá necesita, pero por ejemplo, ahora mismo, antes de empezar la reunión, yo le dije, chicas, mamá va a entrar a una reunión importante y necesito que ya se vayan preparando ya para dormir, porque obviamente ya es tarde aquí en España, mañana hay cole, y fue como, ven, te doy tu beso de buenas noches, dame mi beso de buenas noches, estuvieron aquí un ratito, miraron, estuvimos probando la cámara y tal, y es como, ¿sabes? Como no quitarlas de golpe y decir, ahora te vas porque yo necesito, no, es darle ese acompañamiento para explicarles también que mamá tiene cosas que hacer y que mamá va a estar aquí disponible cuando termine o antes. Precisamente antes podemos compensar e irles advirtiendo lo que vamos a hacer. Pero el tema de la culpa, precisamente cuando generamos esa intimidad emocional con nuestros hijos, es como que esa culpa va bajando, porque aquí somos dos seres humanos que estamos expresando nuestras necesidades y nuestras emociones y vamos diciendo, yo me siento así, tú te sientes así, dime cómo estás, dime si los niños hablan, por supuesto, si no, pues darle como esos momentos de mucha calidad, con muchísima presencia, de acompañarlos y de estar con ellos un rato e irles explicando. O sea, yo con mis hijas siempre desde muy pequeñita les iba explicando las cosas. Yo nunca estuve como, ay, ¿verdad? Que no sé qué, ¿sabes? Hablando en ese tonito así, nunca. O sea, yo siempre les hablé con mi tono normal, con mi tono tal, a veces me subo, a veces pues tal, y si me subo de tono, pues pido disculpas. Mamá está así, mamá está cansada, ha tenido un mal día en el trabajo y lo que sea, ¿no? Y cuando tú llegas así a ese nivel de vulnerabilidad y que tus hijos también te ven como un ser humano, siempre baja el enfado, siempre. O sea, siempre el amor es el que tiene que reinar allí.
y cuando eso lo notan a nivel de energía, que tú realmente estás mal o que te sientes de verdad este, mal por lo que hayas cometido, ¿sabes? Porque le hayas levantado la voz, porque hayas levantado la mano y te has arrepentido por lo que sea. O sea, yo muchas veces digo, a mí me ha ayudado mucho este camino, pero tampoco me ha hecho perfecta. Es que nuestros hijos no necesitan mamás perfectas, nuestros hijos necesitan mamás reales, ¿Cuál sería la somos seres diferencia, humanos. Kenia? ¿Cuál sería la diferencia entre esa violencia invisible, por ejemplo, diga, tú tienes tus dos hijas de 5 años y tú les estás diciendo, mira, yo tengo una reunión en este momento, son las 10 de la noche, voy a dormir, y ellas las dos o una no quiere, está molesta, se puso a llorar, está brava. ¿Cuál sería la ruta hacia una violencia invisible y cuál sería una ruta hacia no, o sea, hacia eso que no queremos nosotros perpetuar, pero que como tú estás diciendo, igual tú tienes tu reunión, tienes tu compromiso y lo tienes que hacer? Ujú. ¿Cuál podría ser esos dos ejemplos de diferencia para que la gente pueda comprender un poquito la diferencia? Bueno, primero que nada, o sea, lo primero que tienes que hacer es validar a lo que siente el niño. O sea, o sea, entiendo que estás enfadado o que necesitas a mamá. Yo voy a ver si es posible retrasar un poco la reunión, pero que él sienta realmente la importancia de que él o ella tienen ese momento, ¿sabes? De que lo mío también es importante y yo entiendo que tú quieres estar conmigo, pero necesitamos llegar a un acuerdo. Vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, siempre es como poniendo su sentir también muy presente y que no sea nada más mi necesidad de hacer yo las cosas, ¿sabes? Y ahora no, Okay. ¿sabes? Como que ahora te aparto. No, Ujú. o sea, siempre es como muy importante el sentir que son parte de ti también y de tus actividades y de que estas actividades también para ti son importantes, pero que más importante es él o ella, ¿no? Aquí quiero compartir contigo, Kenya, y bueno, y con la audiencia y con todo aquel que nos escuche. Yo creo que la importancia de hacer consciente esa violencia invisible, como tú lo dices, hace mucho honor a lo que Lice y yo hemos querido como instaurar desde que nos conocemos juntas, de que estamos trabajando juntas, perdón, que tiene que ver con que nunca es tarde. O sea, No. nunca es tarde para sanar heridas, nunca es tarde para recuperar la relación. Porque tú hablas ahorita de ese acompañamiento, por ejemplo, con tus hijas, que estás haciendo desde esa conciencia para no hacer ese daño o no dejar esa huella. Pero yo que trabajo ahora con adolescentes, yo me doy cuenta que el adolescente ya está marcado, ¿ok? Pero Ujú. esos papás que no están conscientes de que están dejando esas huellas y que adicionalmente no son capaces de reconocer dos cosas que tú dijiste, esa vulnerabilidad de reconocerme como ser humano y además el saber que pedir disculpas es un acto de grandeza, que es un acto de valentía, de además hacer ver que no somos perfectos, de que somos brillantemente imperfectos, que todos somos únicos e irrepetibles. Yo creo que eso es sumamente valioso, porque creo que ese es nuestro objetivo también, hacer a través de estos podcasts, a través de cualquier acción que estemos haciendo desde nuestro propio ámbito, el crear conciencia precisamente de que nosotros como adultos somos los que tenemos que hacer el cambio. No podemos dejarle la responsabilidad ni a los niños ni a los adolescentes, porque siempre Mm. decimos, ellos son el futuro del mundo, ellos son el futuro del planeta, ellos son, sí, pero es que mucho depende de lo que nosotros hoy estemos conscientes para sanar, de lo que estemos conscientes, como la reflexión que Elise dice, que siempre es hacia adentro que tenemos que trabajar nosotros para poder darle al universo un cambio positivo, un cambio que vaya para mejor. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Cuando tú hablabas de la violencia invisible, yo al principio, cuando ni siquiera había escuchado tu programa que hiciste esa semana, yo decía, Dios mío, ¿qué significará? Que cuando te pegan y no te dejan hablar, cuando te pegan o te den ese pellizcazo por debajo de la pierna y no, tiene que ver con muchas de esas cosas, como tú bien decías, de apartarte, no darte la importancia, creer que tenemos que estar pendientes o estar disponibles el 24/7 para ellos, se hace a la vez muy cuesta arriba, y lo digo desde mi propia vivencia como mamá de adolescentes.
el pretender estar con ellos 24/7 también en algún momento ellos los ahoga, porque ya cuando son Total, grandes, claro, ya necesitan su no espacio. quieren que nosotros estemos allí todo el tiempo. Y creemos que eso entonces ya está en juego el amor, ya no me quieren tanto, ya entonces no sé cómo comunicarme porque su mundo es diferente al mío. Pero si efectivamente hacemos espacios de calidad, donde efectivamente le hacemos ver que lo que estoy aquí es a todo dar, al 100%, a lo que podamos estar y compartir, no solamente cuando son niños, sino también cuando son adolescentes, ¿no? Y darnos nuestro propio espacio como mamás, como adultas y como seres humanos que somos, que eso creo que debe prevalecer por encima de cualquier cosa. Sí, o sea, lo que tú has dicho, nunca es tarde. A mí me gusta muchísimo una frase que Ivonne dice, que siempre dice que como que dar amor, o sea, nunca está de más dar amor a nadie. Así sea la edad que tenga, o sea, tenga la edad que tenga, el amor nunca ha matado a nadie. Nunca. El amor es siempre como la fuente de todo, ¿no? Y cuando, por ejemplo, llegamos con los adolescentes que muchas veces los tildamos de rebelde, o sea, para mí ha cambiado tanto la visión con la adolescencia, pero tanto, porque claro, es esa etapa que la sociedad llama como la etapa oscura, ¿no? Del ser humano, como que es rebelde, contesta mal, hace las cosas que quiere, va en contra de la sociedad, no sé qué. Entonces, es como que dejas de lado el ser humano que está pasando por un proceso de cambio físico, de cambio hormonal, de cambio emocional, y que además de eso tiene que aguantar que lo rechacen, ¿no? O ya en ese momento de floración como los árboles, ¿no? Es como que está descubriendo mundo por sí mismo y ese mundo depende muchísimo de la infancia que tuvo, Así. muchísimo. O sea, para mí una frase que yo escuché y que la he escuchado ya muchas veces y que me ha impactado un montón y por lo cual mi objetivo es visibilizar la violencia en infancia, es que la infancia es precisamente la etapa más corta del ser humano, pero es la que te marca por el resto de la vida, por el resto de la vida. O sea, eso para mí fue como que un choque brutal porque dije, madre mía, lo que podemos, o sea, lo que está en nuestras manos hacer con nuestros hijos y con los niños, ¿no? Y si te la complemento y te digo que la adolescencia es la última etapa en donde los padres podemos educar a nuestros hijos, entonces Es la ahí última etapa de es lo conexión, más retador que claro, tenemos en la vida. O sea, sí. efectivamente, es mucho lo que tenemos que hacer. Y bueno, por eso me atrevo a decir que seguimos haciendo lo que estamos aquí de la mano para construir caminos de visibilidad, para dejar claro que nunca es tarde para reconstruir lo que queremos hacer con nuestros hijos. No sé si quieras cerrar con algún mensaje o alguna palabra o alguna frase que para ti sea emblemática para hacer visible precisamente eso. Sí, bueno, precisamente lo que estábamos hablando antes. Todo esto empieza por hacerte consciente tú, recordar mucho lo que viviste en tu infancia, pero no desde la culpa ni del victimismo, sino con la oportunidad que tienes ahora de hacerlo diferente. Para mí ahí está la clave. Tienes la oportunidad de hacerlo diferente y de cortar con eso. Yo creo que esa es Bueno, una frase también que dice Ivonne, que ella dice, no, lo que te pasó de niño no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad que vas a hacer con eso ahora de Exacto. adulto. Ujú. Esa resignificación de lo que viviste y cómo tú vas a hacer ahora, cómo vas a entregar tú ese mensaje a las personas que están a tu cargo, que en este caso son tus hijos. Porque Ujú. sí, nosotros podemos acompañar a nuestros hijos a gestionar sus emociones, a validarlas, pero si yo no sé gestionar mis propias emociones, a validarlas, a hacer las paces con lo que fui, con cómo fue mi infancia, mi adolescencia, ¿cómo entonces puedo yo entregarles a ellos ese acompañamiento, esa contención? Y de eso se trata estos episodios, de poder hablar, de poder reflexionar y de poder entender, como siempre, la conclusión es hacia adentro. Y El eso, camino está hacia nunca es adentro. tarde, definitivamente.
Así Sí. es. Muchísimas Kenya, gracias, Kenia, de verdad que me encanta. ¿por dónde te podemos conseguir, Kenya? A ver. Sí, pues estoy en Instagram, mi cuenta es ni tan princesa ni tan rosa. Por ahí pueden ver todo lo que voy publicando y bueno, un poquito de lo que voy haciendo. Bueno, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Fue un verdadero placer esta conversación y nos vemos en nuestro próximo episodio de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias, chicas.